la línea linfoide. En este caso vamos a ver lo que son los neutrófilos, entonces tenemos que tener en cuenta que pertenecen a lo que es la línea mieloide. Bueno, la neutropenia febril tiene como definición que es una emergencia médica que siempre debería considerarse siempre infecciosa en pacientes inmunocomprometidos hasta que se demuestre lo contrario. Y para ello vamos a necesitar dos criterios principalmente. El primer criterio, lo que vendría a ser, sería la neutropenia, donde vamos a encontrar un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500, lo cual tiene que estar, ese umbral tiene que estar en las próximas 48 horas y la fiebre tiene que ser 38.3 grados centígrados en una sola vez o 38 grados centígrados durante más de una hora, ¿no? El tratamiento antibiótico empírico no debe retrasarse porque más de 30 a 60 minutos, ya que si nos retrasamos pues tiene mayor índice de mortalidad. Vamos a tener varias categorías para lo que es clasificar el riesgo de severidad de la neutropenia febril. El primero es la clasificación por recuento absoluto de neutrófilos, el cual vamos a dividir en 4. La primera va a ser lo que es la neutropenia leve, el cual el recuento absoluto de neutrófilos va a ser de 1000 a 1500 y tiene un riesgo infeccioso bajo. La segunda va a ser lo que es una neutropenia moderada y el RAM va a ser de 500 a 1000 y va a ser un riesgo infeccioso intermedio. Además, vamos a tener lo que es la neutropenia grave, que es básicamente es el umbral diagnóstico para lo que es la neutropenia febril, que va a ser un RAM menor a 500 y esto nos va a ser sugestivo de una alta probabilidad de infección. Luego también vamos a tener lo que es la neutropenia profunda, que es un RAM menor a 100 y esto sí va a ser una máxima urgencia porque tiene un riesgo elevado de infecciones y si no se trata rápidamente o adecuadamente, pues la mortalidad es muy elevada. Bueno, vamos a tener varias escalas de clasificación de riesgo, lo cual va a ser fundamental para lo que es el manejo del paciente y en esta oportunidad vamos a ver las tres, ¿no? La escala MAX, la escala CISNE y la escala CALCO. La escala MAX es la más utilizada internacionalmente. La escala CISNE es más para pacientes aparentemente estables y la escala CALCO es una clasificación más antigua, ¿no? Bueno, la escala MAX, como ya lo mencioné, es una escala genérica de aplicabilidad internacional, o sea, la mayoría lo usa. Es más válida en tumores hematológicos y es útil para clasificar al paciente inestable, ¿no? Al inicio del episodio febril. Un mayor o igual a 21 puntos va a ser un paciente con bajo riesgo, entonces se va a alcanzar la neutropenia febril. Va a ser por ambulatorios, el antibiótico oral ambulatorio, y menor a 21 puntos, pues el paciente es de alto riesgo, entonces se va a tener que hospitalizar. Bueno, luego tenemos la escala CISNE. Principalmente estos son para pacientes que tienen complicaciones ocultas, o sea, entre los que ya están estables y se quieren dar de alta, entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que el paciente pues, tenga una complicación, ¿no? Va a tener las variables que se van a evaluar es el ECOG mayor o igual a 2, el EPOC, la hiperglucemia al ingreso, la mucositis severa grado mayor o igual a 2, los monocitos menor a 200 células. Bueno, 0 puntos se va a interpretar como bajo riesgo y pues va a ser candidato a que el paciente se vaya a un ambulatorio. De 1 a 2 puntos va a ser un riesgo intermedio y va a tener de 1.1 a 6.2 de probabilidad de que tenga una complicación a los 7 días.
mayor a 3 puntos o mayor o igual a 3 puntos va a ser un paciente de alto riesgo y tiene el 24 al 95% de probabilidad que tenga una complicación a los 7 días, por lo tanto pues, se sugiere que se siga hospitalizado. Luego tenemos a lo que es la escala Talcott, que es la escala más antigua y simple, y el cual va a dividir se va a dividir en 4 grupos, ¿no? El primer grupo es de alto riesgo y se refiere pues al paciente hospitalizado al inicio del episodio febril. Luego tenemos al grupo 2, que también es de alto riesgo, el cual pues el paciente va a tener una enfermedad grave o con movilidad significativa no controlada, como insuficiencia orgánica o descomposición metabólica. Luego también vamos a tener al grupo 3, que también va a ser de alto riesgo, y acá van a estar los cánceres no controlados o en progresión activa. Y el grupo 4, que es de bajo riesgo, pues no va a tener ninguno de los factores anteriores y puede considerarse el manejo ambulatorio supervisado. Ya. Vamos a continuar con la exposición. En este caso vamos a hablar del perfil del paciente en riesgo de desarrollar neutropenia febril. ¿Qué tipo de pacientes están expuestos a desarrollar esta patología? Primeramente debemos comprender nosotros que esta patología, se debe a que hay una disminución en el número de neutrófilos, justamente como su nombre indica, neutropenia. Y esto se debe generalmente o principalmente a pacientes que han estado con neoplasias y después de eso han recibido quimioterapia, porque la quimioterapia hace que los neutrófilos desciendan su número. Y una vez que desciende el número de neutrófilos, están estos pacientes expuestos a infecciones. Entonces, dicho eso, podemos decir que los pacientes que están más expuestos en este caso son los que presentan, como se menciona acá, neoplasias hematológicas como leucemias o linfomas, tienen una incidencia de 80%. Y también pacientes que tienen tumores sólidos tienen una incidencia del 10 al 50%, ¿no? Cabe mencionar que cuando la leucemia en este caso es aguda, se cursa con mayor gravedad y menor recuperación en este caso. Ahora, esta enfermedad, que es la neutropenia febril, tiene etiología infecciosa y el 50 a 70% de los casos, la etiología es conocida, ¿no? En este caso, las bacterias en este caso predominan las bacterias gram negativas, como se menciona ahí, la E. coli, la Klebsiella, también la Pseudomonas. Pero no solo se limita a gram negativas, también a gram positivas, como puede ser un estafilococos o estreptococos. Ahora, factores de riesgo para desarrollar neutropenia febril. Como había mencionado, el principal factor de riesgo para que tú desarrolles neutropenia febril, en este caso sería que hayas recibido quimioterapias. Como se menciona acá, una quimioterapia citotóxica es la principal causa. Y también en este caso fármacos que disminuyan, ¿no? En este caso el nivel de neutrófilos, como se menciona ahí, el fenobarbital, fenitoína, metamizol y las penicilinas. Y ahí enfermedades también como la anaplasia medular, síndromes mielodisplásicos, leucemias y linfomas. Bien, ahora también hay enfermedades sistémicas que pueden ser factor de riesgo, ¿no? Como el lupus eritematoso, anemias megaloblásticas y infecciones severas. De ahí, ahora, tratamientos oncológicos como radioterapia mielosupresora, quimioterapia intensiva y también tratamientos con los pacientes que presentan, en este caso, catéter venoso central. Ahora sí, el cuadro clínico para sospechar de neutropenia febril. Para que tú sospeches de neutropenia febril, tienes que tener en cuenta que como el cuerpo está, en un estado de inmunosupresión, y aparte está presentando infección, no va a presentar lesiones claras el paciente no va a presentar lesiones obvias de que está presentando infección, ¿no? Y justamente por eso la mayoría de pacientes solo presenta fiebre. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una neoplasia y luego presenta fiebre, eso ya te tiene que dar un indicativo de que tiene neutropenia febril, porque generalmente la fiebre es el único síntoma que en la mayoría de los casos
se presenta. Como se menciona ahí, es la principal y frecuentemente la única manifestación. De ahí también algunos pacientes cursan con lo que es úlceras orales. Generalmente estas úlceras orales son puertas de entrada, ¿no?, para que entren microbios, en este caso el organismo. De ahí también los pacientes presentan neumonías, petequias y hepatosplenomegalia y también infecciones del tracto urinario. Pero como mencioné, la principal sería siempre la fiebre. Los demás de acá casi no se presentan. Solamente la fiebre es la principal, o sea, la más importante. Ahora, anamnesis dirigida al paciente. Tú para hacer la anamnesis en el paciente tienes que averiguar, ¿no?, si es que él ha presentado quimioterapia, si es que utiliza fármacos para la alergia, o si no también si es que usa, como se menciona ahí, factores de crecimiento de granulocitos, ¿no? También si se medica con corticoides o con inmunosupresores. De ahí también, como mencioné, dispositivos que, por ejemplo, el catéter venoso central, sonda vesical, también son muy importantes que tienes que averiguar. De ahí cirugías recientes y si ha recibido procedimientos invasivos. Ya, ahora, hay síntomas que también están asociados, que son la tos, la disnea, el dolor abdominal, la odinofagia y la cefalea. Tú tienes que saber que cualquier síntoma, así por leve que sea, es muy importante en estos pacientes porque como su estado está muy inmunosuprimido, muy probablemente que son los únicos síntomas que tú vas a tener, ¿no? Ahora, en el examen físico tienes que evaluar en este caso la piel y las uñas para ver si hay heridas o lesiones cutáneas. En la cavidad orofaringea tienes que ver, como mencioné, si es que hay úlceras orales, mucositis o lesiones candidiásicas. En el pulmón tienes que ver, en este caso, si hay crepitantes, si hay matidez, para saber si tiene neumonía, y siempre tienes que relacionarlo con una radiografía del tórax. En el abdomen tienes que ver si es que hay hepatosplenomegalia y linfadenopatía, ¿no? Tienes que saber también si es que hay heridas quirúrgicas y tienes que realizar en este caso un examen de fondo de ojo porque generalmente algunos pueden presentar en este caso endoftalmitis candidiásica. Bueno, continuando, compañero doctor, en el servicio de emergencia, ¿qué criterios tenemos que tener para la hospitalización del paciente, ¿no? Tenemos que tener dos tipos de pruebas de cabeza, ¿no? El estudio de laboratorio con hemograma completo, hemocultivos, especialmente para aislar el patógeno posiblemente, ¿no? Pero esto tenemos que verlo. Tenemos que tomar dos tipos de hemocultivos, uno de venopunción periférica y otro del catéter, si es que tiene un catéter, ¿no? En muchos casos se va a tener. También tenemos que sacar el urocultivo y un estudio de laboratorio sistemático de orina, también coprocultivo para ver si hay toxinas de Clostridium, el de esputo también para ver alguna patología pulmonar, tal vez un exudado, tal vez de alguna lesión cutánea o de alguna punta de catéter, y PCR para virus respiratorios. También de entrada tenemos que tomarle una radiografía de tórax a todos los pacientes de ingreso, ¿no? Un TAC también podría ser tórax abdominal para ver la evolución clínica de los pacientes. La ecografía abdominal se puede tomar si hay sospecha de tifitis o algún foco abdominal que pueda tener el paciente. Y ojo, los hemocultivos siempre deben tomarse antes de la administración del antibiótico empírico, pero sin retrasar la administración del antibiótico empírico, como mencionamos al inicio. Ahora, la antibioticoterapia precoz empírica no debe pasarse dentro de la primera hora, ¿no?, del diagnóstico de la neutropenia febril. Ahora, dependiendo del tipo de paciente que vamos a tener, vamos a darle la antibioticoterapia. Si tenemos un paciente de bajo riesgo, con un más menos de 21 o con un cisne entre 0 y 2, vamos a empezar con quinolonas de segunda generación, ¿no?, como ciprofloxacin oral. También podemos darle beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa como amoxiclavulánico. Si es que el paciente tiene alergias a la penicilina, podemos darle clindamicina y ciprofloxacina juntos. Y podríamos considerar manejar a este paciente ambulatoriamente junto con un estrecho seguimiento de entre 1 a 2 días.
En cambio, si el paciente es de alto riesgo, con un más de 21 y un cisne mayor o igual a 3, vamos a tener una monoterapia intravenosa de piperacilina tazobactam, o meropenem, o ceftazidima o cefepime. También podemos optar por una biterapia con piperacilina tazobactam como con algún aminoglucósido como es la miracina. Y si sospechamos de algún gram positivo, podemos agregar la vancomicina. Entonces, vamos a tener también los criterios de hospitalización obligatoria. Si el paciente tiene más de 21 puntos en las MAS o más de 3 puntos en el cisne, si tiene neutropenia profunda, si su estabilidad hemodinámica si tiene estabilidad hemodinámica o si tiene algún signo de sepsis, si tiene algún foco infeccioso grave detectado como una neumonía, si hay mucositis severa, si hay insuficiencia orgánica o neoplasias hematológicas que está en tratamiento activo, si el paciente se hospitalizó de entrada, si no se puede también seguir al paciente ambulatoriamente, se hospitaliza obligatoriamente. Pero podemos considerar el paciente con un manejo ambulatorio si es que tiene un MAS de menos de 21 o un cisne de 0 a 2 puntos, si es que también tiene un tumor sólido que no es hematológico, ojo, si tiene un buen estado general, si tiene ausencia de comorbilidades o una tolerancia oral óptima y puede regresar al médico dentro de 1 o 2 días, podemos considerar manejarlo ambulatoriamente. Pero si tenemos alguna duda, algo que nos llame la atención, tenemos que utilizarlo sí o sí. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a darle la terapia antibiótica? Si el paciente es de alto riesgo, pero tiene recuperación medular, mínimo podemos darle 7 días de antibioticoterapia continua antes de pensar en suspender esta terapia. Pero si el paciente es de alto riesgo, pero no tiene recuperación medular, tenemos que darle no menos de 14 días, junto con una evaluación continua. Y si el paciente está con bajo riesgo y tiene algunos criterios de suspensión, podemos darle dentro de 5 a 7 días la antibioticoterapia. Esto sí o sí tenemos que tener en cuenta que la antibioticoterapia debe extenderse hasta que el paciente no tenga más de 2 días sin fiebre y su recuento de células blancas esté subiendo. Bueno, para acabar la expo de hoy, vamos a ver la descripción y el manejo de la enteritis neutropénica. Para empezar, vamos a tener que la enteritis neutropénica va a ser una complicación gastrointestinal, que se va a dar principalmente en pacientes que tienen neutropenia profunda, como es el caso de los pacientes multiveteranos, ¿no? Compártelo. La enterocolitis neutropénica va a afectar mayormente a lo que es el ciego y el líquido luminal, pero se puede extender por todo el cuerpo. Su clínica frecuentemente va a ser el dolor en la fosa ilíaca derecha, puede estar acompañado de fiebre, diarrea, conos sin sangre y también va a haber una leve distensión abdominal. Esto puede darnos un diagnóstico diferenciado, nos puede también dar una apendicitis, pero hay que ver bien la clínica. Se diagnostica mediante ecografía o tomografía y pues vamos a ver un engrosamiento de la pared del ciego mayor al 4 y también vamos a correlacionar ese descubrimiento con un hemograma donde vamos a ver el cuento de lo que va a estar asumiendo. El manejo va a ser antibióticos de amplio espectro y acá está más o menos, pero vamos a ver con el tratamiento pues, de antibióticos vamos a dar pedazo de piperacillina mayormente y se puede también dar medidas de soporte como reposo intestinal, no se da nada por vía oral y también se da nutrición parenteral si es que se necesita. Hay complicaciones
un 15%, sobre todo las personas que tienen un trasplante de conductores hematopoyéticos. Más que nada, los principales agentes que afectan al sistema nervioso central van a ser aspergilos y toxoplasma. También puede haber infiltrados pulmonares, nos puede dar una neumonía típica, más que nada nos da por Pseudomonas aeruginosa y aspergilos. En el TAC se puede ver se realiza un TAC para poder diagnosticar eso, también se puede pedir una broncooscopia. El tratamiento fúngico para estos patógenos pues va a ser para lo que es la candidemia y la candidiasis. Se puede dar quimiocandidas como primera línea y también puedes darle fluconazol. Para lo que es la aspergilosis se puede dar doriconazol. Y para lo que es como profilaxis antifúngica se puede dar fluconazol. Para pacientes que tienen alto riesgo. También se puede dar el GCSF, porque nos ayuda a acelerar la venta de micropoliasis y también nos va a ayudar a reducir la infección. También como prevención general a los pacientes que tienen neutropenia febril se les puede dar medidas preventivas, como lo de higiene de manos, ya que al tener neutropenia es muy frecuente que pueden tener infecciones. También se le puede dar, se puede hacer realizar un aislamiento protector y también se le puede dar una profilaxis antibiótica, ¿no? Que es algo más leve para que pueda estar siempre bien. Para terminar, bueno, tenemos de que la neutropenia febril va a ser una afección crónica frecuente. Es muy importante guiarnos de lo que son los exámenes funcionales para poder diagnosticarles la clínica, que vendría a ser los neutrófilos, los de 500 y pues la fiebre y la resistente, ¿no? Como explicó mi compañera, se puede estratificar con escalas, donde la más común es la MAX. Y el tratamiento, pues vamos a usar el tratamiento empírico que se va a mandar una hora junto con el inmunocultivo para poder diagnosticar. ¿Alguna pregunta? ¿En quién se presenta más la neutropenia febril por quimio? ¿En neoplasias sólidas o hematológicas? ¿Y quiénes creen que se presentan más? Hematológicas. ¿Más o menos tienen una idea de la frecuencia? 80%. Ya, ¿y no sólidos? En sólidos era 50, 15, muy bien. ¿Qué es la fiebre por reconstitución inmune? fiebre. Tiene una persona que venía siendo tratado, porque imagínense, debuta con 100 neutrófilos en sangre y está febril, séptico, chocado de repente. Y bueno, y comienza terapia empírica, como dijeron ustedes, dentro de la primera hora. Es muy importante eso, las sospechas de que ustedes comiencen con antibióticos de gran efecto desde el inicio, sin esperar hemograma de confirmación, basta con la sospecha, aunque no tengas ni idea de cómo se ve el hemograma, tú lo ves en el QT8, QT9, hipotenso, taquicárdico, febril, vomitando, un montón de parámetros. No tienes el hemograma y no lo vas a tener en 3 horas, tú comienzas en antibiótico de terapia de gran efecto, de repente meropenem en banco, o cualquier de las combinaciones que han dicho antes de la primera hora. Ya cuando viene el resultado, resulta que no tiene leucopenia, bueno, se lo retira, ¿no? Pero si sí la tenía, lo podrías estar salvando. Bueno, eso al inicio. Y luego va pasando el tiempo y el paciente de repente recupera 100, 200, 200, 500. Y después de estar, no sé, 4 o 5 días sin fiebre y con los laboratorios recuperándose y la clínica mejor, ya no está disneico, ya no vomita, etcétera, come bien, etcétera, etcétera. De repente te hace un pico de 38,5. ¿Qué piensan? ¿Se volvió a infectar? Está aumentando sus... Claro, la reconstitución inmune puede generar, no es muy común, pero conviene que tengas en cuenta, porque si no tienes presente que puede esto pasar, podrías alarmar innecesariamente, no rotas antibióticos o qué sé yo. Y no, si es que los cultivos te acompañan, todo es negativo, si la recuperación hematológica es sostenida, si la recuperación clínica lo avala, se asume que la fiebre es por reconstitución inmune y se sigue de cerca al paciente. Eso te puede durar algunos días, incluso esa temperatura. Pues, ¿qué otra cosa? Lo de la enteritis neutropénica, ¿cómo la diagnosticas? ¿En quién la sospechas primero? En pacientes que son
quimioterapia. Ya. También hay que considerar que las quimios, yo les dije un momento, se puede medir la toxicidad se puede prever la toxicidad de acuerdo a la dosis, ¿no? Una persona que recibe quimio semanal, por ejemplo, es poco probable, si las cosas están bien dadas, es poco probable que alguien que te diga quimio semanal llegue a ser neutropenia, porque la quimio semanal se hace a dosis tan bajita que más es un antiangiogénico que un citotóxico. Pero bueno, pero si tu paciente que llega a la emergencia resulta que está en el QT8, QT10 y ha recibido quimio, ¿no?, medianamente intensa, y hay más en el hematológico, pero los sólidos también pueden presentar sospecho que tiene este rango de viene con dolor abdominal, diarreas muy confusas, descompensación hemodinámica. Piénsase en enteritis neutropénica y pide generalmente tomografía. La eco casi no la pedimos porque la ecografía es operador dependiente. Si no sabes hacer una cosa, te puede descartar un problema serio. Entonces, generalmente usamos tomografía. ¿Y qué buscas en la toma? ¿Qué signo buscas en la tomografía para decir que podría ser efectivamente una enteritis neutropénica? Se ve el engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros. Además, hay un signo que llaman neumatosis intestinal, es burbujitas en el espesor de la pared. Eso también te va a ayudar. Eso más la clínica, ¿no? Más la neutropenia, más la diarrea, más la fiebre, más sentencia de la quimio previa, todo eso, el paciente tiene ya. Te confirma que porque una enteritis no vas a esperar que el radiólogo te emite un informe a las 24 horas. Tú vas, buscas la placa, doctor, ¿qué te ve ahí? Veo engrosamiento. ¿Ve aire? Sí, ya está, se acabó. Hecho el diagnóstico, aunque no tengas informe, le regresas a tu paciente y le dices, ¿qué cosa le dices a la enfermera para que agregue la terapéutica de antibióticos? Por ejemplo, respecto de la dieta. NPO, ¿cierto? Nada por día. Dependiendo de las circunstancias, tú podrías decir, cuando este paciente tiene ahí sacas tus scores, ¿no? Que va a tener una neutropenia de larga duración o no, para de repente instalar NPT por un tiempo y ayudarlo. Bueno, después haces un antibiótico, tripetazo, meropenem-ban, lo que fuese. Vancomicina, ¿en qué momento recomiendan vancomicina? La sospecha de gran positivo. Dada por catéter, por ejemplo, ¿no? Catéter, manipulación, el sangre intrahospitalario. Inicias sus antibióticos, NPO, ya tienes tu radiografía, ya tienes tu hemograma, ya están tus antibióticos. ¿Qué más? Se hospitaliza. Después interconsulta de cirugía también, porque ese paciente con neumatosis intestinal se puede perforar en cualquier momento. El cirujano, preferentemente el cirujano oncólogo, tiene que estar avisado de que este paciente es potencialmente perforable. Eso también. Y monitorización hemodinámica muy cercana, monitorización de diuresis, eso, ¿no? Bueno, después esperar filgrastim. La dosis usual de filgrastim, ¿cuál es? Una ampolla de 300 o de 30 microgramos por subcutáneo, antes que por endovenoso. Por subcutáneo, porque por subcutáneo funciona como una bomba de difusión. Se va liberando el filgrastim gota a gota, a través de la grasa, funcionando como una pseudo bomba de difusión. El filgrastim endovenoso lo usamos solo cuando, ¿alguien sabe? Cuando hay plaquetopenia, menos de 50, menos de 30 plaquetas por milímetro cúbico, entonces se va a hacer un hematoma cada vez que le pongas el subcutáneo, mejor le pones endovenoso. No es lo más recomendable, pero se tiene que usar en la misma. Entonces, el filgrastim subcutáneo 300 cada 24, a no ser que estés realmente asustado y le pones 300 cada 12, con descompensación hemodinámica, muy mal el paciente, le pones cada 12. No es lo protocolizado, pero se hace en la regla. 300 cada 12 en apoyo. También existe el filgrastim pegilado, que se usa más en profilaxis de neutropenia que en tratamiento de neutropenia febril. Es una sola dosis, una sola ampolla y se acabó. Pero en estas circunstancias se usa el filgrastim normal, subcutáneo cada 12 o cada 24, hasta que el paciente, como ustedes lo dijeron, tenga 2 días después del recuento normal, paciente sin fiebre, puede suspender el filgrastim y evalúa su antibiótico. También va a depender si el cultivo te salió o no salió positivo. ¿Qué otra cosa más sobre el neutropenia febril que pueda pasarles? Gérmenes pulmonares, te dijeron de focalizar al paciente y cultivarlo por todos lados. Y creo que nada más. Si no hay otra pregunta, que pasen los siguientes. ¿Quiénes son los siguientes? Los guisados.